La Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia establece 16 tipos de violencia, entre ellos la violencia mediática y simbólica. Se sostiene en valores y principios que entre ellos como definición de violencia genera aquella u orienta al legislador sobre la violencia mediática, ¿no? Conceptualizándola de una manera tal en el sentido lato de que es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la sumisión y o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen. Y los medios de comunicación pueden permitir dos cosas: romper y cortar estereotipos y también coadyuvar a la información, a la sensibilización o naturalizar y potenciar los hechos de violencia. Creo que es un término que de repente ni siquiera es muy conocido dentro de los mismos medios, y mucho menos en los periodistas, pese a que está normado desde hace 5 años en el país. Es una conducta, es un tipo de conductas, son situaciones que de forma deliberada intimidan, amenazan o causan algún tipo de daño, ¿no? Pero para muchos periodistas y presentadores no existe el conocimiento de la norma, donde la víctima termina revictimizándose. La víctima es exhibida, de entrada, y el agresor, como se presume su inocencia, es conservado como una especie de cristal, conservando sus garantías constitucionales, como marca la ley, pero evidentemente es el agresor. Entonces, es una cosa muy curiosa, porque no se actúa con la misma vara en el caso de las dos partes. Para el expresentador y ex jefe de prensa, la rutina diaria es quizá uno de los varios factores por los cuales en los medios de comunicación no se conoce la norma y peor, no se la practica. La cobertura de este tipo de hechos no es una cobertura seria, ¿ya? La cobertura que hacen los medios en este instante de todos los hechos en los que hay casos de mujeres víctimas de maltrato, de violencia doméstica o incluso de feminicidio, solamente tienen el objetivo de ser información sensacionalista. Por tanto, ni siquiera en la transmisión de esta información se habla de la consecuencia y de la causa de por qué se ha producido este hecho. Estas imágenes, que corresponden a una nota periodística donde se muestra una mujer tendida en una cama, producto de un intento de feminicidio donde no se cubre su rostro y se le expone, es el claro ejemplo de que es una herencia del patriarcado para la investigadora Sandra Aliaga. Incluso un hombre intentó ahogar a su pareja, reconoció que se encontraba bajo efectos del alcohol. Él en este momento está totalmente arrepentido por todas sus acciones, ¿no? El acusado de intento de feminicidio confesó que antes de golpear a su pareja había consumido alcohol con agua junto a sus amigos, cuyos efectos, según el detenido, lo impulsó a amarrar a su pareja y sumergirla en una bañera con agua. Con relación a que no se acuerda exactamente lo sucedido, de las acciones. Las investigaciones revelan que el hijo de la víctima, un niño de 7 años, fue testigo del intento de feminicidio y fue el que llamó mediante un celular a su tía, que vive a pocas cuadras del lugar del hecho. La habría llamado por teléfono a su tía para que venga y la ayude, porque dice: mi mamá está sufriendo una golpiza, por favor ven a ayudar a la tía porque parece que la va a matar. La mujer quedó postrada en cama y afectada en su sistema emocional. Producto de esta golpiza puede ser que haya estado ella convulsionando, y a raíz de eso es que ha sido hospitalizada, ¿no? Y en este momento está postrada en su cama. Me parece un acto de sensacionalismo de muy mal gusto, ¿no es cierto? Ver a esta mujer convulsionándose en la cama. En fin, la cobertura me parece absolutamente desastrosa, no ayuda en nada y no es cuestionadora de parte de quien hace la nota. Estereotipos, estamos hablando nuevamente de estos estereotipos que
que nacen, viven, perviven y se fortalecen en una estructura patriarcal, por ejemplo. Así como estas noticias, existen varias otras que cometen en criterio de nuestros entrevistados la mella de la dignidad de la mujer. Estás exponiendo a una mujer, por favor, es lo mismo que los niños nos prohíben, ¿no? Mostrar imágenes de niños en los medios de comunicación. Bueno, hagamos lo mismo con una mujer que está sufriendo violencia, ¿no? ¿Por qué tenemos que mostrarla? Mujeres víctimas de violencia expuestas en los noticieros de televisión para varios periodistas es producto de la falta de información de la ley y la búsqueda de rating cuando se entiende a la noticia como mercancía. Es decir, tú sabes que si esto vas a llevar como periodista a presentarlo a tu jefe de redacción o a tu jefe de prensa, lo vas a vender como una mercancía. Y le vas a decir, ¿sabes qué? Yo tengo a la mujer golpeada. Y tengo las imágenes y el rostro y la cara ensangrentada. ¿No? Lo vendes de esa manera y te deshumanizaste totalmente. En Bolivia, en los primeros 5 meses de este año se registraron 11.654 casos de violencia. Santa Cruz y La Paz son los departamentos con mayores hechos, de acuerdo a los datos del Ministerio Público. Esto hace que los medios de comunicación aborden de manera constante estos casos, pero que, como dice Sandra Aliaga, no existe un abordaje global del problema social. Me preocupa que hagan cobertura caso por caso, porque de esa manera no creo que logren mostrar el problema desde una perspectiva integral, desde una perspectiva estructural. Esta situación llevada a tribunales de justicia hacen que se mezcle el pedido de justicia con el revanchismo, del que no están salvos los medios de comunicación. A esas autoridades que han sido denunciadas por negligentes, llámense policías, fiscales, jueces o incluso los propios agresores, consiguen mayor saña. Se ha ido a quejar a los medios, entonces vamos a proceder de tal manera. Pero aún es más grave cuando no se hacen seguimiento de estas noticias y terminan en impunidad, quedando para muchos medios en el olvido. Que si se cubren los hechos de violencia solamente se lo hace como información sensacionalista. Tú muestras el hecho como un escándalo y se te olvida. Nunca llegaste a ver por qué ocurren este tipo de hechos, nunca enfocaste el tema, invitaste a un sociólogo, a una psicóloga e hiciste campaña como medio de comunicación para que te entiendan qué es lo que tú estás enfrentando. No le damos un seguimiento y las víctimas quedan no solo en estado de indefensión. Pero ¿cómo deberían trabajarse este tipo de noticias? En el entendido de cumplir la ley y no revictimizar. Para Casimira Lema, la precisión también tiene que ver con el cuidado de la imagen de la víctima. Puedes dar la información sin necesariamente mostrar el rostro golpeado o el rostro ensangrentado, ¿no? Hay maneras de difuminar la cara. Además, estás exponiendo a una mujer. Por favor, es lo mismo que los niños nos prohíben, ¿no? Mostrar imágenes de niños en los medios de comunicación. Bueno, hagamos lo mismo con una mujer que está sufriendo violencia. Lo primero que se hace es entrevistar a la víctima. Y en realidad no debería ser ese el hecho. Tampoco estamos pidiendo que acusen a un presunto responsable, sino que aquí los que deben de cumplir la responsabilidad son las autoridades llamadas por ley. Existe un abogado del SLIM, existe el policía que está a cargo de la FELCSB y que está a cargo de la investigación, existe el fiscal que está adscrito a la investigación, existe el juez, existe una serie de autoridades que tienen la obligación de hacer cumplir la normativa. El periodista debe de permitir que el camino se allane para la víctima. Uno de los elementos fundamentales es que la víctima encuentre justicia y los medios de comunicación coadyuven al esclarecimiento de este hecho. Lo principal es informar, e informar bien, como decía, y eso quiere decir informar de manera integral, completa, suficiente, coherente, ¿no? Documentada y balanceada además, ¿no? Puede estar en juego la identidad, la intimidad, la dignidad de las víctimas, ¿no? La prensa tiene que proteger, ¿no?, el derecho a la identidad de una persona, porque esto puede ser sujeto posteriormente de violencia, más violencia. Para Eddie Luis Franco, los periodistas deben humanizarse y ponerse en el lugar de la víctima. Una forma de entender este tipo de información es que el periodista debería convertirse en una etapa de familiar,
¿Qué harías tú si es un familiar o tú eres la víctima de esto? ¿Cómo abordarías este tipo de situación para acercarte a la víctima? Para ello primero tienes que humanizarte. Por otra parte, para el comunicólogo Eric Torrico, el tratamiento de este tipo de noticias deben reflejar un uso adecuado de la técnica y la ética. Se puede difuminar la imagen de la víctima, ¿no? Y presentarla solo una vez, o sea, no estarla reiterando. Además podría ser una imagen fija, ¿sí? E incluso en algún caso no se necesita presentar a la víctima, ¿no? Solo se puede hacer referencia al hecho y ya es suficiente con ello, ¿no? Porque la atención del público se va a ir a las imágenes más llamativas, ¿no? más impactantes. Entonces ese solo hecho ya distorsiona el trabajo informativo. Y luego que hay que dar una información que sea redonda, ¿no? Con todos los datos necesarios, con la contraparte o con la consulta de más fuentes y con una proyección de lo que a partir de eso ha de acontecer. Pero la falta del uso adecuado termina justificando temerariamente a los agresores. Ay, ojo, reconoce que estaba bajo los efectos del alcohol, como si eso tuviera algo que ver en la ocurrencia o no ocurrencia de un hecho de violencia. Porque si ustedes se fijan, el hombre o la mujer que maneja en estado de ebriedad y tiene un incidente X o Z, el alcohol, el uso del alcohol no es es un agravante, no es un atenuante. Primero, que el alcohol es la causa de la violencia, falso. ¿Usted quiere hacer uso de ese derecho y contarme algo? Señor juez, yo tengo un condenado. En tanto se sigan practicando este tipo de exposiciones de mujeres víctimas de violencia, se seguirá un camino que no se separa del sensacionalismo. Y en la cobertura noticiosa, ese periodista o esa periodista no es capaz de interpelar y de cuestionar esa declaración. Un abogado explica que no todo es ilegal, sino que se podría exponer a la víctima bajo consentimiento de ella, de lo contrario se estaría vulnerando sus derechos. Si la víctima autoriza que un medio de comunicación pueda hacer tomas de su imagen e incluso de su audio, pues no hay ningún problema. El problema surge cuando se violenta ese derecho a la imagen, a la privacidad, al honor, en el sentido de tal vez generar una suerte de revictimización al momento de dar una información que tal vez transgrede algunos elementales valores que están circunscritos constitucionalmente. Añade que quienes son víctimas mediáticas pueden denunciar el hecho ante instancias judiciales. Hay sanciones para los medios que expongan, sin respetar las decisiones de las víctimas. ¿No? Tiene que ver la denuncia de la víctima y siempre tiene que ser presentada al Ministerio Público. En tanto exista conocimiento de la ley y la información necesaria de cómo abordar estos temas, para los entrevistados se abre el ejercicio de un periodismo responsable y con enfoque de género. Y empecemos a educar, en vez de mostrar la violencia, eduquemos contra la violencia. Las historias de violencia contra las mujeres que son relatados a diario en las noticias de televisión muestran que ahora hay apertura de los medios de comunicación. Sin embargo, convertir los hechos de violencia de género en noticia genera una nueva serie de lesiones hacia las víctimas que se conoce como violencia mediática y violencia simbólica.